y les doy la bienvenida a Perturbador, donde los monstruos no salen de la ficción, sino del expediente. Aquí el horror es real y tiene nombre. Hoy, en Perturbador, Mary Bell, la niña asesina de Newcastle. Comenzamos. Las noches suelen estar cargadas con silencios que pesan más de lo que uno puede soportar. En ese silencio, cuando parece que todo reposa, emergen historias que sacuden la idea misma de lo que entendemos por humanidad. Esta emisión de Perturbador se adentra en un terreno particularmente oscuro, uno que trastoca el concepto de inocencia y lo convierte en un espejo roto donde reflejamos lo peor de nosotros mismos. Hoy hablaremos de Mary Bell, una niña que mató a niños. Esa es una frase suficiente para desarmar cualquier convicción sobre la niñez como espacio puro, intocable, libre de sombras. ¿Cómo es posible que una criatura de 11 años haya sido capaz de arrebatar vidas con sus propias manos? ¿De dónde nace la semilla de un acto tan macabro? ¿Es el mal algo que se hereda, que se aprende o simplemente florece en determinadas circunstancias? Antes de seguir, tengo que advertirles. Lo que están por escuchar no es un relato ligero, ni una anécdota morbosa, ni una ficción inventada para asustar. Es la disección de un caso real, un crimen que ocurrió en Newcastle, esto en Inglaterra, en el año de 1968, y que todavía provoca escalofríos en quienes se atreven a revisarlo. Hablaremos de infancias rotas, de muertes infantiles, de un juicio sin precedentes y de las cicatrices que este caso dejó en una comunidad y en toda una nación. Escuchar estas palabras significa adentrarse en una historia sensible, que exige respeto y atención. La infancia, ese territorio que solemos imaginar lleno de juegos, risas y descubrimiento, se convierte aquí en un escenario de muerte y desconcierto. Mary Bell tenía 11 años cuando cometió sus crímenes. Sus víctimas, apenas 4 y 3 años de edad. En este programa exploraremos cómo se llegó a ese punto, las condiciones sociales que rodearon a la pequeña Mary, su entorno familiar, la forma en que la policía descubrió lo ocurrido, el proceso judicial que siguió y las preguntas eternas que este caso abrió sobre la naturaleza del mal en la niñez. Una niña que mató a otros niños. La frase funciona como un eco que se repite en la mente, imposible de encajar, porque nos obliga a preguntarnos qué sucede cuando los roles se invierten, cuando quien debería ser protegida se convierte en victimaria. En esta emisión seguiremos un enfoque documental basado en archivos judiciales, entrevistas con expertos y fragmentos de periódicos de la época. No hay sensacionalismo, pero tampoco dulcificación. El horror está en los hechos mismos y basta con exponerlos con cuidado para que su peso se sienta. Mi intención, como siempre, no es alimentar la morbosidad, sino comprender en la medida de lo posible cómo y por qué algo así pudo ocurrir. Al revisar los archivos se percibe la estupefacción que envolvió a Newcastle en aquellos días. Los titulares de la prensa reflejaban incredulidad. Niño encontrado muerto en un baldío en un solar de Scotswood. Esto lo dijo Evening Chronicle
en mayo de 1968. Otro titular era "La policía investiga menores en relación con los crímenes". Y esto era de The Journal, en junio de 1968. Y quizás el más impactante de todos los titulares. Mari Bell, 11 años, acusada de asesinato. Detrás de esas palabras se esconde una paradoja macabra. ¿Cómo encajar la imagen de una niña en uniforme escolar con la de un asesino? La ficha policial de Mari Bell, conservada en archivos, mostraba a una pequeña con semblante serio, cabello corto y expresión perdida. No era un monstruo cinematográfico ni una villana arquetípica. Era una niña. Y sin embargo, el peso de sus actos la convirtió en uno de los casos más perturbadores de la criminología moderna. Lo que escucharán a lo largo de este programa es un recorrido exhaustivo. Primero nos vamos a adentrar en el contexto social de Newcastle en los años 60, un lugar marcado por la pobreza y la desestructuración familiar. Luego seguiremos la cronología de los hechos, el descubrimiento de las víctimas, las primeras sospechas, la investigación policial y el asombro al descubrir quién era la responsable. También exploraremos el juicio que puso sobre la mesa dilemas legales y morales. ¿Cómo juzgar a una niña de 11 años por asesinato? Y no nos vamos a detener ahí. Vamos a analizar también los perfiles psicológicos elaborados por expertos, los testimonios recogidos y los debates que generó este caso en la sociedad británica. Finalmente abordaremos el legado. ¿Cómo Mari Bell vivió después de cumplir su condena? ¿Cómo la prensa siguió su rastro y qué lecciones nos deja este episodio sobre los límites de la inocencia y la fragilidad de nuestras certezas? Este no será un viaje cómodo, pero precisamente por eso vale la pena hacerlo. Porque mirar de frente a las zonas más oscuras de nuestra especie es la única manera de entender qué somos capaces de hacer y quizás de prevenir para que no vuelva a suceder. Hoy en Perturbador abrimos este archivo de pesadilla. La historia de Mari Bell, la niña asesina de Newcastle. El reloj avanza. La voz de los expedientes se alza. Y nosotros, como escuchas, nos adentramos en el territorio donde la infancia dejó de ser refugio y se convirtió en amenaza. Para comprender el caso que nos ocupa, es necesario situarlo en un paisaje claramente transformado por la historia industrial. Newcastle, como muchas ciudades del norte de Inglaterra, arrastraba en los años 60 y 70 las huellas de una economía que había organizado la vida social durante generaciones. Astilleros, minería, fábricas y un mercado laboral centrado en oficios manuales. Cuando esas industrias entraron en declive, la ciudad no solo perdió empleos, perdió el tejido cotidiano que aunaba barrios, horarios y solidaridades laborales. La precariedad se instaló en muchas vidas y con ella la fragilidad de los ciudadanos. El parque de viviendas en muchas zonas era el de siempre. Casas en hileras, pisos pequeños y alojamientos con mantenimiento deficiente. Tras la guerra, las políticas de vivienda intentaron responder construyendo barrios de promoción pública, los llamados Council Estates. Pero la implementación fue desigual. En muchos casos, la sobrepoblación en los hogares y la precariedad material alimentaron problemas de salud, mala alimentación y estrés crónico. Esas condiciones físicas no son un determinante único de la violencia, pero sí un factor que agrava la capacidad de una familia para atender emocionalmente a sus hijos.
La familia dejó de ser en muchas de estas crónicas el núcleo protector que se supone debería ser. Los expedientes sociales de la época muestran patrones repetidos: padres ausentes por trabajo o por adicciones, madres solas con cargas dobles, violencia doméstica y negligencia afectiva. En una cultura que todavía estigmatizaba la pobreza y prefería el silencio, denunciar problemas en el hogar resultaba difícil. Muchas familias vivían con la sensación de que cualquier intervención externa podía estigmatizarlas y empeorar su situación. El aislamiento entonces funcionó como catalizador de la desprotección. En cuanto al sistema de bienestar, el Reino Unido contaba con instituciones fundamentales. La sanidad pública garantizaba atención médica y existían servicios sociales municipales responsables del bienestar infantil. Aún así, la capacidad de acción era variable. Los recursos eran limitados y la práctica profesional estaba en proceso de consolidación. Mucho dependía de la sensibilidad de un trabajador social concreto o de la voluntad de una autoridad local. En consecuencia, la respuesta a familias vulnerables no siempre fue precoz ni coherente. La intervención llegaba tarde o se suscribía a medidas de contención más que a estrategias preventivas. La legislación y la práctica profesional en materia de protección infantil también estaban en evolución. Las políticas de posguerra habían sentado bases para la intervención, pero las reformas que hoy consideramos centrales todavía no habían cristalizado completamente. Esto significó que la actuación dependiera de criterios locales, de protocolos informales y de juicios subjetivos. Para una niña que crecía en condiciones adversas, ese vacío institucional podía ser definitivo. Las señales de alarma se perdían en la burocracia o se interpretaban como problemas de conducta en lugar de como señales de riesgo. La cultura mediática de los 60 y 70 también jugó un papel decisivo. La prensa británica combinaba periodismo serio con tabloides en ascenso, deseosos de captar la atención con titulares impactantes. En ese entorno, un crimen que involucrara a menores se convertía rápidamente en relato público de gran impacto. Surgió lo que los estudiosos llaman moral panic, la tendencia de la opinión pública a reaccionar con alarma desproporcionada frente a casos que se presentan como símbolo de decadencia social. El resultado era doble. Primero, alimentaba el pánico colectivo y al mismo tiempo presionaba a las autoridades a dar respuestas inmediatas y bastante teatralizadas. El efecto en las comunidades fue inmediato y contradictorio. Por un lado, la visibilidad del problema generó vigilancia vecinal, demandas de castigo y presiones sobre las autoridades para actuar. Por otro lado, la exposición mediática alimentó el secretismo, familias temerosas de la estigmatización, testigos que preferían no intervenir y profesionales reacios a publicar informes que pudieran desencadenar escándalos. Así, la misma atención que prometía protección podía terminar por silenciar ciertos casos. Desde la óptica social, el entorno puede tanto moldear conductas como ocultar señales. La normalización de la violencia doméstica o la banalización de conductas agresivas entre niños favorece que episodios de severidad progresiva no sean interpretados a tiempo. Asimismo, la estigmatización de la pobreza y la culpa atribuida a las madres solteras hicieron que muchas situaciones de riesgo quedaran tapadas tras un velo de vergüenza. Todo ello configura un escenario donde la prevención falla y la intervención aparece tarde.
Además, existían dispositivos penitenciarios y educacionales para jóvenes, que son las llamadas Reform Schools o Borstals, que lejos de rehabilitar, reproducían dinámicas autoritarias. Las escuelas con servicios psicosociales escasos tendían a confundir señales de vulnerabilidad con mala conducta, y los docentes, desbordados, no siempre podían intervenir. Aún así surgían redes de solidaridad, como grupos vecinales, comedores parroquiales y programas de voluntariado que intentaban contener el daño. Estas iniciativas fragmentarias y con recursos limitados pudieron salvar a algunos niños, pero la multiplicidad de fallos institucionales dejó grietas por las que se colaron tragedias. La prevención exige redes fuertes, recursos adecuados y voluntad política. Entonces, entender este contexto no es excusar actos atroces, es por el contrario, tratar de iluminar las condiciones que permiten que la infancia se fracture. La combinación de pobreza, recursos institucionales insuficientes, silencio cultural y explotación mediática generó una atmósfera en la que el daño podía reproducirse con facilidad. Si hay una lección que extraer para el presente, es la urgencia de fortalecer redes de detección precoz, profesionalizar y dotar de recursos los servicios sociales y cultivar una prensa que informe con rigor sin convertir la tragedia en espectáculo. La historia de Mary Flora Bell comienza mucho antes que su nombre quedara grabado en los titulares como protagonista de uno de los crímenes más perturbadores de la historia británica. Ella nació el 26 de mayo de 1957 en Scotswood, un barrio obrero de Newcastle caracterizado por la pobreza estructural, el desempleo y la violencia cotidiana. Sus primeros años de vida estuvieron marcados por el abandono, el maltrato y un entorno familiar desintegrado, que de acuerdo con informes posteriores de servicios sociales y registros judiciales, tuvo un peso determinante en el desarrollo de su personalidad y en los actos que la llevarían a la notoriedad pública. Mary fue la primera hija de Betty Bell, una mujer de apenas 17 años, cuando dio a luz, descrita por sus vecinos y registros sociales como una figura inestable, emocionalmente distante y con escasos recursos para ejercer la maternidad. La identidad del padre de Mary nunca fue del todo clara, aunque se mencionó a Billy Bell, un hombre con antecedentes delictivos que años después se casó con Betty. Se cree que no era su padre biológico. Lo cierto es que la figura paterna en su vida fue ambigua, intermitente y en muchos aspectos irrelevante. Desde el nacimiento, los testigos recuerdan que Mary no recibió los cuidados básicos que cualquier recién nacida necesita. Su madre, según declaraciones posteriores, mostró signos de rechazo hacia la niña, refiriéndose a ella en ocasiones como una carga. El abandono emocional fue temprano y constante. Informes recogidos por servicios sociales apuntan episodios en los que la bebé fue dejada sola durante largas horas o bajo el cuidado de vecinos y familiares, lo que revela la ausencia de un vínculo materno seguro. Scotswood era un barrio duro, marcado por casas deterioradas, calles estrechas y un ambiente social donde la violencia era cotidiana. Allí, la pequeña Mary comenzó a crecer en un hogar donde la negligencia no era un hecho aislado, sino una norma. Su madre, además de ser extremadamente joven, se dedicaba a actividades que la mantenían ausente gran parte del tiempo. Algunos informes señalan que Betty ejercía la prostitución
y que en ocasiones llevaba a su hija consigo a entornos inapropiados para una niña tan pequeña. Los testimonios recogidos en el juicio posterior mencionan episodios de abuso físico y psicológico. Vecinos recordaban haber visto a la niña con moretones y heridas, explicadas de manera poco conveniente por la madre. La indiferencia institucional de la época hizo que estas señales fueran catalogadas como accidentes domésticos. Sin embargo, más tarde, psicólogos y trabajadores sociales las identificarían como indicadores claros de maltrato sistemático. Mary, a una edad en la que otros niños apenas aprenden a expresarse, ya mostraba signos de haber internalizado un entorno de violencia. Se volvió una niñita solitaria con un comportamiento errático. Alternaba entre la docilidad y arrebatos de ira que desconcertaban a quienes la rodeaban. La figura paterna, Billy Bell, entró y salió de su vida sin aportar absolutamente nada, mucho menos estabilidad. Tenía antecedentes criminales y pasaba largas temporadas fuera de casa, involucrado en delitos menores. Cuando estaba presente, las discusiones con Betty eran constantes, creando un ambiente de tensión permanente en el hogar. En los registros sociales posteriores se describía la vivienda como un espacio cargado de gritos, peleas y caos. Betty, incapaz de sostener un hogar funcional, no dudaba en delegar a su hija demasiadas responsabilidades para ser tan pequeña, o cuando no podía realmente caminar o todavía era una bebé, se la dejaba por ahí a familiares o a vecinos a que la cuidaran. Para Mary, esto significaba crecer sin un sentido claro de pertenencia ni figuras adultas estables que le proporcionaran algo de seguridad. Esta ausencia de cuidado y referencia paternal y parental resultó fundamental para entender su dificultad posterior en establecer lazos de empatía y confianza. La infancia de Mary también estuvo marcada por varias hospitalizaciones, aunque los informes médicos de la época no siempre eran claros respecto a las causas. Algunas versiones mencionan intoxicaciones accidentales, otras sugieren intentos de envenenamiento por parte de su mamá. Estos episodios quedaron envueltos en ambigüedad, pero dejaron constancia de que la niña fue ingresada en repetidas ocasiones en hospitales locales antes de cumplir los 5 años. En las notas médicas se señalaba la falta de supervisión en el hogar como un factor recurrente. Sin embargo, en una época en la que la intervención social era más limitada, estas alertas no desembocaron en medidas protectoras duraderas. Mary siempre regresaba al mismo entorno sin cambios significativos. Cuando comenzó la escuela, los maestros advirtieron desde muy temprano que Mary no era una niña como los demás. Los expedientes escolares registran un patrón de conductas disruptivas. Por ejemplo, agresiones a otros niños, comentarios extraños sobre la muerte y el dolor, y una marcada incapacidad para seguir instrucciones. Algunos profesores reportan estos comportamientos a los servicios sociales, pero la respuesta fue mínima. Los informes describen a Mary como una niña difícil de manejar, con una necesidad de atención constante y una tendencia a manipular a otros niños. A menudo se mostraba dominante en los juegos y tenía una capacidad inquietante para convencer a sus compañeros de hacer cosas arriesgadas o peligrosas. A la par de estas conductas también existían momentos de aparente vulnerabilidad. Maestros y compañeros recordaban que en ocasiones Mary podía mostrarse callada, retraída y casi ausente, como si su mente estuviera en otro lugar. Esa dualidad, agresiva y frágil al mismo tiempo,
desconcertaba a quienes intentaban comprenderla. Las relaciones de Mary con los otros niños estuvieron marcadas por el conflicto. Aunque lograba atraer a algunos por su carácter fuerte y su capacidad de liderazgo, esa influencia derivaba en juegos peligrosos que dejaban a otros niños lastimados. No era raro que los padres de sus compañeros pidieran que sus hijos se mantuvieran alejados de ella. En cuanto a los adultos, Mary oscilaba entre el desafío abierto y el aparente afecto. Con figuras de autoridad como maestros o policías, podía mostrarse insolente y retadora. Sin embargo, con algunos vecinos mayores o familiares lejanos, buscaba atención y compañía, como si tratara de llenar un espacio vacío que en casa no encontraba. Los servicios sociales británicos de la época registraron varios contactos con la familia Bell. Informes archivados muestran visitas a la vivienda por denuncias de negligencia y maltrato. Sin embargo, la práctica institucional estaba limitada por recursos escasos y por un marco legal que priorizaba mantener a los niños con sus familias, salvo en casos extremos. En consecuencia, aunque se reconocían señales preocupantes, Mary nunca fue retirada permanentemente de su hogar. Hubo recomendaciones de seguimiento, algunas visitas de control y la participación ocasional de trabajadores sociales. Pero las medidas fueron insuficientes para alterar el curso de su vida. En cuanto a la policía, las intervenciones estuvieron relacionadas principalmente con incidentes menores en el vecindario, como vandalismo o juegos peligrosos. Aunque Mary fue señalada en varias ocasiones por su edad, de alguna forma, este hecho de que fuera tan pequeñita, no fue considerado necesario aplicar medidas punitivas. Estos contactos tempranos con la autoridad, sin consecuencias reales, de alguna forma reforzaron la idea de que podía desafiar normas sin enfrentar ninguna repercusión. Ahora, al llegar a la adolescencia temprana, Mary ya mostraba un perfil psicológico bastante perturbador. Informes psicológicos infantiles posteriores señalaron rasgos compatibles con trastorno de personalidad antisocial incipiente, combinados con una profunda incapacidad para generar empatía. El maltrato temprano, la negligencia materna y el entorno violento habían dejado huellas imborrables en su desarrollo emocional. Durante esta etapa, Mary empezó a ser conocida en el barrio como una niña peligrosa. Los juegos con sus compañeros se volvieron cada vez más violentos y su capacidad para manipular a otros niños pequeños se intensificó. Algunos vecinos llegaron a describirla como alguien que no mostraba emociones normales. El caso de Mary Bell pone en evidencia la fragilidad de los sistemas de protección infantil de aquella época. Los expedientes sociales y escolares contenían suficientes señales de alarma, hospitalizaciones dudosas, informes de maestros sobre conductas preocupantes, denuncias de vecinos sobre negligencia y maltrato, y sin embargo, la respuesta institucional fue fragmentaria y débil. Un psicólogo infantil entrevistado años más tarde resumió la situación de la siguiente forma, y cito: todas las luces rojas estaban encendidas, pero nadie las conectó entre sí. El resultado fue que Mary creció en un entorno donde el dolor y la violencia eran cotidianos, sin la presencia de adultos que pudieran ofrecerle estabilidad, límites claros y afecto. La infancia y adolescencia de Mary Bell
no pueden entenderse únicamente como una biografía personal, sino como el producto de un entramado social, institucional y cultural. Su vida temprana estuvo marcada por negligencia, abuso, pobreza y desatención institucional. Factores que, sin ser una justificación, claro que ayudan a explicar cómo una niña de apenas 11 años llegó a cometer actos que desafiaban la comprensión de la sociedad entera. Los primeros incidentes en la vida de Mary Bell configuran un cuadro de señales repetidas que con los años delinearon un patrón preocupante. No se trata aquí de explicar ni justificar conductas, sino de reconstruir con cuidado, de manera cronológica, las pequeñas fracturas que acumuladas pusieron en marcha las alertas en la escuela, en el vecindario y entre los servicios sociales. Los expedientes contemporáneos recogen una sucesión de episodios que, aunque en apariencia menores, terminaron por definir una trayectoria problemática que exigiría a la postre atención especializada. Desde edades tempranas se documentaron peleas y conflictos con sus compañeros. Los maestros anotaron comportamientos desafiantes, respuestas hostiles a las normas, facilidad para entrar en disputas y una tendencia a insistir en hacer su voluntad. En el patio de recreo, Mary podía imponer juegos que, según varios testimonios, terminaban con niños llorando o con menores lastimados de forma casual. Numerosas fichas escolares describen esa alternancia entre un liderazgo coercitivo y episodios de retraimiento silencioso que desconcertaba a profesores y compañeros por igual. Además, aparecieron reportes sobre hurtos, robos menores y mentiras sistemáticas. La habilidad para tomar objetos sin autorización y negarlo, o para inventar historias que desviaran la atención adulta, fue una constante. En contextos de privación y supervisión escasa, ese tipo de conductas suelen ser interpretadas como mecanismos de supervivencia o como estrategias para obtener atención, pero también constituyen signos que merecen intervención cuando se repiten y se combinan con otros indicadores. Algunas fuentes vecinales y declaraciones recogidas en procesos posteriores hacen referencia a juegos con fuego u otras manipulaciones peligrosas de objetos. Estas alusiones, tratadas con prudencia por los informes oficiales, apuntan a prácticas de riesgo que no siempre fueron reportadas con la precisión necesaria en su momento. Manipular fósforos, provocar pequeños incendios o llevar a compañeros a realizar acciones peligrosas son patrones que en la literatura sobre prevención infantil se consideran señales de alarma, aunque su gravedad debe valorarse caso por caso. En torno a la relación con animales, los testimonios son heterogéneos. Hay menciones de crueldad o insensibilidad en algunos relatos, mientras que otros testigos relativizan esos episodios como juegos bruscos propios de la infancia. La criminología infantil suele señalar que la crueldad hacia animales puede ser una bandera roja. Ya lo hemos visto en muchísimos asesinos seriales y criminales de ese nivel, que siempre tuvieron esa banderita roja. Y bueno, hay casos concretos en los que es crucial evaluar la frecuencia con la que pasan estos episodios de crueldad hacia los animales, la intención y el contexto antes de trazar conclusiones definitivas. En el expediente de Mary, las referencias a la relación con animales aparecen mezcladas con rumores y con observaciones de vecinos, lo que obliga
a tener algo de cautela interpretativa. Un rasgo que emerge con claridad en los documentos es la capacidad de manipulación social. Mary mostraba un patrón consistente de persuadir a compañeros más pequeños para que la siguieran, de organizar situaciones en las que ella controlaba las reglas y de sacar ventaja de la confianza ajena. No es raro que en la infancia existan dinámicas de liderazgo y sumisión. Lo que resultaba alarmante en este caso era la recurrencia y la eficacia de esos recursos manipuladores. Esa habilidad para influir sobre otros incrementó el riesgo de conductas grupales perjudiciales. La comunidad interpretó estas conductas de múltiples maneras. Para algunos vecinos fueron señales de una niña difícil a la que había que vigilar. Para otros eran excusas para marginar a una familia ya estigmatizada. En la escuela predominó la lectura disciplinaria. La respuesta se centró en la corrección conductual más que en la exploración de posibles causas profundas. Así, las sanciones escolares, los regaños y las medidas punitivas se alternaron con intentos esporádicos de ayuda, sin que emergiera un plan integrado de intervención. Los servicios sociales registraron varios contactos con la familia. No obstante, la capacidad de respuesta institucional era limitada por la época, ya sea por recursos escasos, protocolos poco desarrollados o un enfoque que con frecuencia privilegiaba mantener a los niños en su casa, salvo en casos bastante extremos. Como resultado, muchas alertas quedaron en visitas superficiales o en recomendaciones de seguimiento sin medidas coercitivas que hubieran modificado de forma sustancial la dinámica familiar. Esa insuficiencia institucional resultó a la postre un factor relevante en la evolución de los comportamientos. Otra dimensión relevante que fue la manera en que la niña de alguna manera reaccionaba a la atención adulta. A menudo los comportamientos más extremos surgían en contextos donde la mirada del adulto era inconsistente. Castigos impredecibles, premios esporádicos o ausencia prolongada. La conducta problematicadora consiguió en ocasiones atraer la atención deseada, aunque fuera negativa. Este refuerzo puede consolidar patrones cuando no se ofrece una alternativa reparadora y sostenida. La atención inconstante no reemplaza la intervención terapéutica que hubiera sido necesaria. La repetición de incidentes menores crea lo que los especialistas denominan escalas de normalización, es decir, comportamientos peligrosos que se naturalizan en el entorno y pues dejan de ser reportados con la severidad necesaria. Golpes, juegos bruscos y provocaciones dejan de percibirse como excepciones si ocurren con frecuencia. En un barrio con múltiples tensiones sociales, esa normalización fue especialmente peligrosa, porque las señales de alarma se confundieron con la cotidianeidad y dejaron de activar respuestas eficaces. Desde el punto de vista de la prevención, los expertos señalan 3 áreas de fallo en estos primeros incidentes. Número 1, la detección insuficiente. 2, la respuesta fragmentaria. Y 3, la ausencia de intervenciones terapéuticas. Detectar, chicos, no es simplemente anotar la conducta. Implica evaluar su frecuencia, la intencionalidad y el contexto. Responder con punitividad sin acompañamiento psicosocial, lo único que hace es agravar la tendencia al encubrimiento y la manipulación. La culminación de estas fallas abre la puerta a trayectorias de riesgo que requieren correcciones tempranas.
Es imprescindible distinguir entre hechos probados y relatos reconstruidos a posteriori. Los registros contemporáneos ofrecen listas concretas de sanciones escolares, llamadas vecinales e incluso visitas de trabajadores sociales. Pero la causalidad que vincula esos hechos con futuras conductas criminales no es automática. El análisis forense posterior intenta reconstruir un relato explicativo, pero corre el riesgo de leerse como un destino inevitable si no se matiza de manera adecuada. En síntesis, los primeros incidentes en la vida de Mary Bell conformaron un mosaico de conductas problemáticas: conflictos repetidos, manipulación de pares, juegos religiosos, juegos riesgosos, hurtos y aparentes insensibilidades. La respuesta comunitaria y profesional, condicionada por limitaciones históricas y sociales, no alcanzó a ofrecer la intervención integral que muchos especialistas hoy consideran necesaria para alterar una trayectoria problemática. Esa acumulación de fallos fue uno de los factores que dejó abiertas las condiciones para tragedias posteriores. En definitiva, la acumulación de señales ignoradas exigió una respuesta inmediata, que tristemente nunca llegó a materializarse, sin responsabilidad colectiva real. Hablar de los crímenes de Mary Bell es enfrentarse a una cronología sombría que sacudió a toda Inglaterra a finales de los años 60. No se trata solo de revisar fechas y nombres, es narrar cómo, en cuestión de semanas, un vecindario obrero de Newcastle pasó de la normalidad cotidiana al miedo absoluto, al descubrir que una niña de 11 años podía estar detrás de la muerte de otros niños. Este bloque reconstruirá con rigor y también obviamente con respeto los hechos documentados en sumarios judiciales, comunicados policiales y periódicos de la época. El objetivo, repito, no es el sensacionalismo, sino la claridad. Explicar cómo se desarrollaron los acontecimientos, cómo reaccionaron las autoridades y qué impacto inmediato tuvieron en la comunidad. Y vámonos con la primer víctima. 25 de mayo de 1968, el hallazgo de Martin Brown. Martin Brown, de 4 años de edad, fue hallado sin vida en una casa abandonada en el barrio de Scotswood, Newcastle. El lugar era conocido por ser un punto de juegos para niños, una construcción en ruinas que despertaba la curiosidad infantil. El descubrimiento causó confusión. Según el parte policial, no había señales evidentes de violencia extrema. El periódico local Evening Chronicle tituló con cautela: "Niño hallado muerto en Scotswood, posible accidente". Las primeras hipótesis se movieron en torno a una caída, una intoxicación o simplemente un accidente fortuito. En los archivos judiciales se puede leer que el informe inicial no detectó pruebas contundentes de intervención externa. Esa falta de claridad fue lo que permitió durante semanas que la muerte de Martin quedara en una especie de limbo investigativo. Los vecinos reaccionaron con pesar, pero también con resignación. En una zona de edificios deteriorados y solares abandonados, un accidente no parecía realmente una posibilidad. Nadie imaginaba entonces que se trataba de un crimen deliberado. Siguiente víctima. Entre mayo y julio, las advertencias que nadie escuchó. Tras la muerte de Martin, hubo episodios inquietantes.
Varios niños contaron después que Mary Bell había hecho comentarios extraños e incluso frases como "yo lo hice". Estas palabras, dichas en voz infantil, se interpretaron en su momento como bromas crueles o intentos de llamar la atención. Otros vecinos observaron la presencia constante de Mary y de su amiga Norma alrededor del lugar donde había ocurrido el primer hecho. Les intrigaba demasiado la investigación. Preguntaban detalles y mostraban una curiosidad que resultaba inusual para su edad. La policía, al no contar con pruebas firmes, no avanzó más allá. La muerte de Martin quedó archivada bajo la etiqueta de accidente sin explicación clara. Fue un error que semanas más tarde cobraría un peso trágico. 31 de julio de 1968. La tragedia de Brian Howe. Ese verano, el pequeño Brian Howe, de 3 años, desapareció mientras jugaba en el vecindario. Horas más tarde fue hallado sin vida en un descampado cercano, un lugar que servía de refugio de juegos para los niños de la zona. Esta vez la escena hablaba por sí sola. Había indicios inequívocos de que no se trataba de un accidente. Los periódicos locales, con tono sombrío, anunciaron: otro niño hallado muerto en Scottswood. Policía investiga posible crimen. El vecindario entero estalló en miedo. Padres que ya no dejaban salir a sus hijos. Grupos que organizaban rondas improvisadas. Discusiones acaloradas en la calle. La idea de un asesino suelto, alguien capaz de atentar contra los más pequeños, convirtió a Scottswood en una comunidad, digámoslo así, asfixiada por el terror. A diferencia del primer caso, la policía actuó con rapidez. El operativo incluyó interrogatorios a decenas de vecinos, padres y niños del barrio. También se inspeccionaron los alrededores en busca de objetos o pistas que arrojaran luz sobre lo ocurrido. Fue aquí donde el comportamiento de Mary y la otra chamaquita, Norma, volvió a despertar sospechas. No solo hacían preguntas insistentes sobre el curso de la investigación, sino que parecían saber datos que no se habían hecho públicos. Algunos testigos recordaron que Mary, en una mezcla de frialdad y cinismo, insinuaba que conocía lo que había sucedido. El informe policial destacaba un detalle crucial. La menor Mary Bell no muestra ansiedad por los hechos, sino un interés inusual por los procedimientos de la policía, sus investigaciones y todas las indagatorias. Este comportamiento, unido a contradicciones en sus declaraciones, la colocó ahora sí en el centro de las sospechas. Cuando fueron llevadas a interrogatorio formal, tanto Mary como Norma incurrieron en contradicciones notorias. Sus relatos cambiaban con cada sesión, acusando a terceros o minimizando su propia participación. Al mismo tiempo, pruebas físicas obtenidas en el descampado y en el vecindario reforzaron la hipótesis de que las niñas estaban implicadas. En los archivos judiciales se describen estos hallazgos con un lenguaje clínico y sobrio, sin espacio para la duda. No había sido un accidente, había sido intervención humana, y las pruebas vinculaban directamente a las dos menores. Ahora, vámonos un poco para atrás y resumamos cómo está esta cronología.
25 de mayo de 1968 se encuentra el cuerpo de Martin Brown en una casa abandonada. La hipótesis inicial fue un accidente. A finales de mayo-julio de 1968, se encontraron advertencias, frases inquietantes de la misma niña, rumores en el vecindario y una investigación congelada. 31 de julio de 1968. Hallazgo del cuerpo de Brian Howie en un descampado. Evidencia clara de crimen. Agosto de 1968. Interrogatorios masivos, sospechas sobre Mary y Norma, contradicciones en los relatos. Y septiembre de 1968. Presentación de cargos formales contra ambas niñas. La comunidad de Scottswood quedó paralizada entre la rabia y el miedo. Padres que pedían justicia inmediata. Madres que no querían dejar a sus hijos solos ni para ir a la tienda de la esquina. El vecindario entero se convirtió en un espacio de tensión donde todos sospechaban de todos. Algunos defendían que Mary necesitaba ayuda, que su infancia estaba marcada por abusos y negligencia. Otros, en cambio, exigían que se le castigara sin miramientos, como si se tratara de un adulto. Los periódicos recogieron testimonios de vecinos que reflejaban esa visión. Es solo una niña, no puede comprender lo que hace. Y por otro lado contrastaba con el que quita la vida debe pagar sin importar la edad. La comunidad en suma se vio obligada a enfrentarse a una pregunta aterradora. ¿Qué significa la inocencia cuando una niña de 11 años comete actos irreparables? Los crímenes atribuidos a Mary Bell no se entienden únicamente en los términos de los hechos aislados. Fueron la secuencia de un fracaso colectivo. Una comunidad, primero, que no supo leer las advertencias. Por otro lado, las instituciones que no intervinieron a tiempo. Y el tercer elemento fue un entorno que permitió que el horror surgiera desde la infancia misma. Esta cronología, chicos, muestra paso a paso cómo lo que empezó como una tragedia inexplicable terminó por revelarse como una grieta en la idea de inocencia infantil. En esa grieta, Newcastle descubrió un miedo que resonaría durante generaciones. El monstruo podía tener el rostro de una niña. La historia de Mary dio un giro decisivo cuando la atención de la policía, que hasta entonces había navegado entre conjeturas y rumores, empezó a concentrarse en una figura inesperada, una menor de edad. Lo que en un principio parecía imposible, pronto se empezó a convertir en un hecho documentado en archivos judiciales y policiales. La investigación, lenta y plagada de tropiezos iniciales, acabaría desvelando un caso que desafiaba los límites de la comprensión social y legal. Los primeros agentes que intervinieron en la desaparición de los niños fueron, como era costumbre en Newcastle, policías locales que conocían bien la dinámica de los barrios obreros, acostumbrados a incidentes de vandalismo, robos menores y peleas. Se enfrentaron de pronto a un escenario de extrema gravedad. Se organizaron batidas en descampados, patrullajes puerta a puerta y entrevistas con familias. En esos interrogatorios tempranos comenzaron a surgir comentarios que parecían anecdóticos, pero que más tarde se volverían cruciales. Varios vecinos mencionaron haber visto a Mary en compañía de los pequeños antes de sus muertes.
Al principio, esas declaraciones no fueron tomadas con la seriedad debida. ¿Cómo podía una niña de 11 años estar relacionada con hechos de esa magnitud? Sin embargo, a medida que se iban acumulando inconsistencias en sus relatos y pequeñas contradicciones entre lo que decía Mari y lo que afirmaban, digamos, otros testigos, pues de alguna forma los investigadores empezaron a reconsiderar esa posibilidad. No sé, chicos, qué pensar sobre este caso. Habíamos tratado un montón de casos criminales de personas adultas, pero realmente nunca nos había tocado un caso en el que la victimaria fuera una niña. O sea, al decir menor de edad, uno piensa, ok, 17 años, o en su defecto en Estados Unidos, 20, ¿no? Pero, o sea, ¿les parece verosímil imaginar siquiera a una asesina de 11 años de edad? O sea, es una locura. Ahora, el proceso de recogida de pruebas fue bastante meticuloso. Se inspeccionaron los lugares donde fueron hallados los cuerpos, tomando nota de cada objeto, cada marca, cada indicio que pudiera sugerir lo ocurrido. Las técnicas forenses de la época, aunque menos desarrolladas que hoy, de alguna forma ya permitían establecer correlaciones claras entre la presencia de determinados elementos y la posibilidad de participación de un sospechoso. Entre estos hallazgos estaban testimonios de niños del vecindario que recordaban comentarios inquietantes de Mari, frases dichas con frialdad perturbadora. La clave que inclinó la investigación hacia la niña vino de dos factores. Primero, la evidencia de su presencia cerca de las escenas y la incapacidad para mantener una versión coherente en los interrogatorios. Según los informes, Mari cambiaba la historia con frecuencia, añadía o eliminaba detalles y mostraba una actitud desafiante que desconcertaba tanto a policías como a psicólogos que comenzaron a ver ahí cosas raras. Llegado a este punto, los agentes a cargo tuvieron que enfrentarse a un dilema sin precedentes. ¿Cómo se le hace para arrestar legalmente a una niña de 11 años bajo sospecha de asesinato? El sistema judicial británico, por supuesto que no estaba diseñado para procesar a menores en casos de esta gravedad. El equivalente a lo que más tarde sería la Youth Justice y lo que le llaman Criminal Evidence Act, marcaba límites estrictos sobre cómo interrogar, custodiar y procesar a un menor. El interés superior del niño debía prevalecer incluso cuando ese niño era sospechoso de un crimen atroz. El día de su detención, la atmósfera era tensa. No se trataba de un operativo convencional con esposas y vehículos blindados, sino de una acción cuidadosamente controlada para evitar el escarnio público. Los agentes acudieron a la casa de la niña, hablaron primero con Betty, la mamá, y después con Mari, la niña. Los registros de prensa de la época señalaron que la niña no mostró sorpresa ni miedo excesivo. Más bien parecía consciente de que la atención se dirigía hacia ella y mantenía un aire desafiante. Una vez bajo custodia, la situación adquirió un cariz aún más delicado. Primero, no se podía tratar a la niña como si fuera un adulto. Número 1, debía permanecer en un entorno controlado, sin contacto con reclusos comunes
y obviamente bajo vigilancia constante de personal especializado. La celda que la chavita ocuparía temporalmente de alguna forma estaba adaptada para una menor de edad, con un ambiente menos hostil, aunque no por ello menos restrictivo. Los interrogatorios posteriores fueron conducidos bajo protocolos de protección infantil. Se requería la presencia de tutores o representantes legales y en algunos casos psicólogos de supervisión que de alguna manera revisaran el desarrollo de esa entrevista. Sin embargo, el carácter de la misma niña dificultaba ese proceso. Contestaba con evasivas, a veces con comentarios sarcásticos, otras con un silencio obstinado. Su actitud alternaba entre la frialdad absoluta y una suerte de teatralidad que confundía a los presentes. Las medidas cautelares, pues obviamente no tardaron en aplicarse. Dado el riesgo de que pudiera influir en otros niños o incluso volver a cometer un acto violento, se ordenó su reclusión preventiva en un centro especializado. Ahí se le realizaron las primeras evaluaciones psicológicas que más tarde formarían parte del expediente judicial. Se analizaron sus antecedentes familiares, su comportamiento escolar y su capacidad de discernimiento. Todo indicaba que el caso requería un abordaje que combinara la justicia penal con una lectura profunda del estado mental de la niña. La prensa, al enterarse de la detención, reaccionó con una mezcla de incredulidad y hambre sensacionalista. Los titulares hablaban de la niña asesina o la muñeca del horror. No obstante, las autoridades intentaron mantener un discurso sobrio, conscientes del impacto que tendría en la comunidad revelar que la autora de los crímenes era una niña del barrio. La tensión entre el deber de informar y la necesidad de proteger a la imputada menor de edad marcó buena parte de la cobertura periodística. En términos legales, el caso se convirtió en un punto de inflexión. ¿Hasta dónde debía llegar la ley al juzgar a una niña por crímenes tan graves? ¿Cuál era el equilibrio entre protegerla como menor y responder al clamor de justicia de las familias afectadas? Bueno, pues estos dilemas recorrieron cada fase del proceso, desde su detención hasta la posterior disposición judicial. Así la investigación no solo reveló culpabilidad, sino que abrió un debate incómodo y profundo. La infancia, tradicionalmente asociada a inocencia y vulnerabilidad, podía también ser escenario de conductas que desafiaban las categorías habituales del mal. El arresto de Mary fue más que un procedimiento policial. Fue el inicio de una discusión ética y legal que resonaría durante décadas. El juicio de Mary Bell comenzó en diciembre de 1968. Esto en la corte de Newcastle, apenas unos meses después de su detención. El clima en la sala no se parecía al de ningún otro proceso penal de la época. En lugar de un acusado adulto, endurecido o resignado, lo que el jurado tenía enfrente así era una niña de 11 años, de apariencia frágil, con un vestido sencillo y un rostro que parecía contradecir la magnitud de los crímenes que se le atribuían. Ese contraste casi teatral marcó desde el inicio el tono del juicio y condicionó la percepción pública. Mary Bell fue acusada de 2 cargos de homicidio, el de Martin Brown, de 4 años, y el de Brian Howie, de 3. La acusación formal se basaba en la evidencia circunstancial, los testimonios de otros niños y la conducta de Mary durante los interrogatorios y las investigaciones. En un caso ordinario, la imputación hubiera sido directa, pero tratándose de una menor, el procedimiento exigía evaluar su capacidad de discernir entre el bien y el mal. La ley británica establecía que para ser considerada responsable penalmente, debía demostrarse que comprendía la naturaleza de sus actos.
El juez encargado del caso fue el honorable juez Cusack. Su tarea no era sencilla, porque pues debía mantener la solemnidad y el rigor de un juicio por asesinato, pero también preservar el interés superior de la menor acusada. La fiscalía estuvo encabezada por el abogado Ronald Cantley, mientras que la defensa fue dirigida por el experimentado defensor James Bulger. Ambos sabían que el caso pasaría a la historia y prepararon argumentos que no solo apelaban a la evidencia, sino a la sensibilidad del jurado. La fiscalía presentó un relato escalofriante. Mary Bell no era simplemente una niña traviesa ni una víctima de su entorno. Era una menor capaz de planear, ejecutar y después manipular la percepción de los adultos a su alrededor. Entre las pruebas destacaron los testimonios de niños vecinos que afirmaron haber escuchado a Mary hablar de los asesinatos antes de que la policía los confirmara. Un punto clave fue el caso de Martin Brown. Según los fiscales, Mary fue vista en las inmediaciones del lugar del crimen y su comportamiento posterior resultaba incriminatorio. Acudió a la casa de la familia Brown y preguntó con aparente curiosidad si alguien echaba de menos a Martin. La fiscalía sostuvo que esas actitudes revelaban no solo conocimiento del hecho, sino una inquietante intención de provocar sufrimiento en los deudos. El segundo crimen, el de Brian Howie, fue de alguna forma el que cimentó la acusación. Los informes policiales señalaban que Mary conocía detalles del cuerpo y de la escena que jamás se habían hecho públicos. Durante los interrogatorios, la niña había dejado entrever de manera fría y casi orgullosa frases como «Nadie lo cuidaba, así que lo cuidé yo». Estos fragmentos de confesión reproducidos en sala helaron a los presentes y fortalecieron la narrativa de la fiscalía. La acusada sabía exactamente lo que había hecho. El abogado defensor James Bulger adoptó otra estrategia. Su argumento, el central, no era la negación de los hechos, sino la incapacidad de Mary para comprender plenamente la magnitud de sus actos. El énfasis estuvo en su infancia rota, marcada por abandono, negligencia y abusos. Se presentaron informes de servicios sociales que describían a Mary como una niña con graves problemas emocionales, carente de vínculos afectivos seguros y sometida desde pequeña a experiencias traumáticas. Los psicólogos, llamados por la defensa, explicaron que la conducta de Mary debía interpretarse a la luz de su entorno. Primero, que no se trataba de maldad pura, sino de una infancia desprovista de límites y cuidados, donde la violencia y la distorsión afectiva eran el único lenguaje posible. La defensa planteó preguntas incómodas. ¿Podría una sociedad que había fallado tan profundamente en proteger a Mary ahora pretender juzgarla como un adulto? ¿No era, en cierto sentido, también víctima de un sistema que la ignoró? El juicio contó con la participación de psicólogos y psiquiatras infantiles, cuyas valoraciones resultaron determinantes. Uno de ellos describió a Mary como inteligente, manipuladora, pero con signos claros de trastorno emocional severo. Otro fue todavía más lejos. Aseguró que la niña mostraba una ausencia de empatía propia de perfiles psicopáticos. Estas declaraciones dividieron al jurado. Por un lado estaba la imagen de una niña incapaz de entender completamente sus actos. Por otro, el retrato de una menor que, pese a su edad, mostraba un patrón de conducta frío y calculador.
El dilema se reducía a una pregunta esencial. ¿Era Mary culpable en el sentido pleno de la ley? ¿O debía considerarse su condición de niña dañada y emocionalmente perturbada? Ustedes pónganmelo en los comentarios cuál es su opinión al respecto. Después de días de testimonios, interrogatorios y debates, el jurado emitió su veredicto. Mary Bell fue declarada culpable de homicidio con responsabilidad atenuada. La sentencia no fue prisión perpetua en una cárcel ordinaria, sino un confinamiento indefinido en una institución de alta seguridad para menores, conocida como Her Majesty's Pleasures. La expresión propia del derecho británico significaba que quedaría bajo custodia del Estado hasta que se considerara que ya no representaba un peligro. El juez Cusack, al leer la sentencia, fue claro. Esta niña, aunque joven, ha mostrado una peligrosidad que no puede ser ignorada. La sociedad debe protegerse y al mismo tiempo debe ofrecer la posibilidad de tratamiento y rehabilitación. Estas palabras quedaron registradas en los archivos judiciales como un intento de equilibrio entre justicia y humanidad. Si dentro de la corte el lenguaje se mantuvo solemne, fuera de ella el tono era otro. Los periódicos británicos y pronto los internacionales se lanzaron sobre el caso con titulares que buscaban tanto el morbo como la indignación. La niña asesina, el ángel de la muerte de Newcastle, muñeca del horror. Estas expresiones aparecieron en portadas y editoriales, configurando una narrativa que poco tenía de prudente. Los periodistas se apostaban frente a la corte, describiendo cada gesto de Mary, cada palabra de los abogados, cada mirada de las familias de las víctimas. Su rostro apareció una y otra vez en las páginas impresas, acompañado de relatos que resaltaban lo inconcebible. Una niña que mataba niños. El sensacionalismo, por supuesto, no tardó en generar un debate ético. ¿Hasta qué punto la cobertura mediática estaba influyendo en la percepción del jurado? ¿No corría riesgo Mary de perder su derecho a un juicio justo al ser presentada en público como un monstruo? Varios analistas de la época denunciaron que el periodismo había cruzado líneas rojas, explotando el dolor de las familias y la excepcionalidad del caso para vender ejemplares. La sociedad británica, atravesada por tensiones sociales y debates sobre la juventud en los años 60, encontró en Mary Bell un espejo perturbador. El caso alimentó discusiones sobre la delincuencia juvenil, la efectividad de los servicios sociales y la capacidad del sistema legal para manejar crímenes cometidos por menores. En barrios obreros de Newcastle, el miedo era palpable. Los padres se preguntaban cómo era posible que algo así hubiera ocurrido tan cerca sin que nadie lo previera. En paralelo surgió una corriente de voces que pedían compasión, recordando que Mary no dejaba de ser una niña marcada por una vida de abusos. Pero esas voces eran minoría frente al clamor mayoritario que la veía como una amenaza y exigía un castigo ejemplar. El juicio de Mary no solo selló su destino inmediato, sino que también dejó una huella en la jurisprudencia británica y en la cultura mediática. El equilibrio entre proteger los derechos de los niños acusados y responder al horror de sus actos, de alguna forma se convirtió en un tema central de discusión jurídica. Al mismo tiempo, la prensa aprendió, aunque de manera tardía y parcial, que la explotación sensacionalista de un caso podía tener consecuencias devastadoras para la justicia y para los involucrados. Mary Bell salió del tribunal convertida en símbolo. Para algunos representaba el fracaso de la sociedad en proteger a sus niños.
Para otros, era la prueba de que el mal podía anidar incluso en los cuerpos más inocentes. Lo cierto es que el juicio y su cobertura mediática transformaron un caso local en un fenómeno mundial que aún hoy resuena con ecos oscuros. Ahora, este caso, chicos, no solo sacudió la justicia británica y la opinión pública, también de alguna forma se convirtió en un desafío monumental para la psiquiatría y la psicología forense. Nunca, jamás, antes en el Reino Unido, se había enfrentado un tribunal a la necesidad de analizar con herramientas clínicas la mente de una niña acusada de homicidio. El resultado fue un cúmulo de informes domésticos, diagnósticos y debates que marcaron un antes y un después en la forma de entender la responsabilidad penal infantil. Tras su detención, Mary fue sometida a una serie de entrevistas y pruebas diseñadas para medir su madurez emocional, su capacidad para distinguir entre el bien y el mal y su control de impulsos. A diferencia de un adulto, cuyo examen forense suele centrarse en detectar trastornos psiquiátricos consolidados, en Mary el reto era doble. Primero, determinar qué parte de sus actos podía atribuirse a un desarrollo interrumpido y qué parte revelaba una personalidad con rasgos preocupantes. Los primeros psiquiatras que le evaluaron coincidieron en que Mary era inteligente, articulada y persuasiva, pero también fría, distante y carente de empatía emocional. Uno de ellos, citado en los documentos judiciales, la describió con estas palabras, y cito: "Es una niña que sabe manipular la conversación, que busca el control y que muestra poco o ningún remordimiento por los hechos relatados". Este relato específicamente generó de inmediato la sospecha de que no se trataba solo de una menor confundida, sino de alguien con una comprensión, al menos parcial, de la gravedad de lo ocurrido. En términos técnicos, los especialistas discutieron si Mary podía considerarse portadora de un trastorno de personalidad emergente. Aunque la psicología infantil evita etiquetar con diagnósticos definitivos a edades tan tempranas, los informes apuntaron a patrones de comportamiento compatibles con lo que décadas más tarde se definiría como trastornos de conducta con rasgos antisociales. No obstante, otros expertos insistieron en que la raíz del problema no estaba en su biología, sino en el ambiente. Los testimonios sobre su infancia revelaban una cadena de abusos, negligencia y exposición a conductas destructivas. Para estos clínicos, Mary no era un monstruo nato, sino el producto de un entorno hostil que había moldeado su manera de relacionarse con el mundo. Un punto central en las evaluaciones fue la madurez emocional de Mary. Recordemos que ella tenía 11 años. Pero muchos de sus comportamientos eran descritos como propios de un niño más pequeño. Berrinches, dificultades para regular la frustración, búsqueda constante de atención y, sin embargo, en paralelo, mostraba una capacidad inusual para manipular y engañar, algo que sorprendía a los profesionales. El control de impulsos fue otro factor clave. Los peritos señalaron que Mary parecía actuar movida tanto por impulsos momentáneos como por una curiosa necesidad de reafirmación. Sus actos no siempre seguían un plan, digamos, detallado, pero tampoco eran completamente azarosos. La frontera entre lo impulsivo y lo deliberado, se volvió difusa, un terreno difícil de medir con precisión clínica. Las teorías etiológicas sobre Mary apuntaron reiteradamente a su infancia traumática. Se documentó que había crecido en un hogar marcado por negligencia, con vínculos parentales frágiles y una exposición temprana a situaciones de abuso físico y emocional.
Para los psicólogos forenses, estos elementos no solo explicaban su incapacidad para establecer empatía, sino también su fijación con el control y la violencia como lenguaje relacional. Un informe destacó que en la mente de Mari, la noción de cuidado y afecto estaba profundamente distorsionada. En lugar de aprender que la protección es sinónimo de ternura, había asimilado la idea de que el poder sobre otro ser, incluso un niño más pequeño, podía confundirse con afecto. Desde esa perspectiva, sus crímenes adquirían un tinte aún más perturbador, porque pues podían interpretarse como una grotesca imitación de lo que ella misma había vivido. No todos los análisis se centraron en lo social. Algunos especialistas exploraron hipótesis biológicas. ¿Podría haber en Mari predisposiciones genéticas o neurológicas que explicaran su frialdad emocional? Aunque en los años 60 la neurociencia estaba lejos de los avances actuales, sí de alguna manera ya se manejaban teorías sobre disfunciones en áreas cerebrales vinculadas al control de la agresión. El debate pronto se instaló. ¿Qué pasaba? Más bien, ¿qué pesaba más en el caso de Mari Bell? ¿Lo biológico o lo social? Los partidarios de la explicación ambiental señalaban que su vida estaba marcada por un guión de abandono y abuso imposible de ignorar. Los que defendían un componente biológico argumentaban que no todas las víctimas de infancias traumáticas desarrollan conductas homicidas. En Mari afirmaban debía existir una predisposición individual que interactuó con un entorno devastador. El tribunal necesitaba respuestas claras. Y los psiquiatras fueron convocados no solo para describir la mente de Mari, sino para responder una pregunta crucial. ¿Era responsable de sus actos? La respuesta clínica fue matizada. Los expertos coincidieron en que Mari tenía la capacidad de distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. Sabía que causar daño estaba mal, pero también señalaron que su comprensión era superficial, casi intelectual, sin un correlato emocional que la frenara. En otras palabras, ella podía entender la norma, pero no interiorizarla. Esa diferencia fue vital. El tribunal interpretó que existía una base para declararla culpable, aunque bajo la figura de responsabilidad atenuada. Las evaluaciones psiquiátricas de Mari se convirtieron en referencia obligada para futuras investigaciones en criminología infantil, no solo por la rareza del caso, sino porque mostraron hasta qué punto los niños pueden ser un terreno de contradicciones. Mari era al mismo tiempo víctima y victimaria, un espejo roto en el que la sociedad vio reflejadas sus propias fallas. Décadas más tarde, psicólogos revisaron los informes originales y encontraron en ellos tanto aciertos como limitaciones. Aciertos porque identificaron tempranamente patrones de conducta que hoy asociamos a perfiles de riesgo. Limitaciones porque el conocimiento de la época aún no permitía integrar del todo factores biológicos, sociales y emocionales en un diagnóstico coherente. La pregunta sobre Mari Bell sigue abierta. ¿Qué la convirtió en lo que fue? Algunos sostienen que nunca hubo una Mari normal, que su biología la predisponía al desapego y la crueldad. Otros creen que de haber crecido en un hogar seguro y amoroso, jamás habría llegado a esos extremos. Lo cierto es que el caso encarna el dilema eterno entre naturaleza y crianza, entre lo que heredamos y lo que aprendemos. Más allá de las respuestas, el perfil forense de Mari Bell dejó una advertencia. Cuando el trauma, la negligencia y la vulnerabilidad se combinan en una infancia,
Las consecuencias pueden ser imprevisibles y en ocasiones devastadoras. El caso de Mary Bell no solo estremeció a la ciudad de Newcastle, esto en 1968, sino que desató un fenómeno que la criminología social denomina moral panic, una reacción colectiva que mezcla miedo, repulsión y un deseo urgente de control frente a un acontecimiento que amenaza los valores esenciales de la comunidad. En este caso, la amenaza no vino de un adulto desconocido, sino de una niña de apenas 11 años. Esa sola circunstancia, chicos, hizo que el pánico, por supuesto que sí, se multiplicara. Imagínense todo esto. ¿Cómo discernir, cómo entender que una niña de esa edad se convirtiera en una homicida? Es una locura. En los días posteriores al descubrimiento de los crímenes, las calles de Scotswood se poblaron de rumores, de vigilantes improvisados y padres que, por supuesto, que no dejaban salir a sus hijos. No los dejaban salir a jugar, mucho menos jugar frente a su puerta. Siempre los tenían adentro de su casa, obviamente porque tenían miedo. El vecindario se convirtió en un espacio asfixiante, donde el miedo a lo imprevisible, el hecho de que un menor pudiera arrebatar la vida a otro menor, se mezclaba con la rabia contenida de los familiares de las víctimas. Hubo incluso patrullajes espontáneos de vecinos que buscaban responsables antes de que la policía confirmara la participación de Mary. Los periódicos alimentaron esta atmósfera con titulares que resaltaban la contradicción entre inocencia y monstruosidad. Ya saben, la niña asesina, el rostro del ángel con corazón oscuro y de una infancia pervertida más allá de toda redención. Las fotografías de Mary aparecían en primera plana, con miradas frías o gestos ambiguos que fuera de contexto servían para fijar en la mente del público la imagen de un ser inquietante. Los medios no solo narraban los hechos, los amplificaban, los enmarcaban en una narrativa de horror y en muchos casos sembraban en la opinión pública la necesidad de un castigo ejemplar. Este discurso periodístico desembocó en manifestaciones de furia colectiva. Padres y madres marcharon frente a los tribunales exigiendo que Mary recibiera una condena severa, tal como si fuera una adulta. La idea de que la infancia podía albergar un mal semejante sacudía los cimientos de la sociedad británica de la época, que aún se regía por la visión de la niñez, como un estado de pureza. El caso trastocaba esa noción y obligaba a replantearse el límite entre la inocencia y la culpabilidad. El pánico moral también tuvo efectos en el ámbito político. El gobierno local recibió fuertes presiones para modificar las medidas de tratamiento a menores infractores. Los debates parlamentarios de finales de los 60 giraron alrededor de una pregunta incómoda. ¿Qué hacer con un niño que mata? La respuesta oscilaba entre reforzar instituciones de corrección con más seguridad y control y replantear los sistemas de bienestar infantil para prevenir tragedias similares. Las consecuencias no se limitaron a la política criminal. En las escuelas de Newcastle y otras ciudades se comenzaron a implementar de cierta forma protocolos más estrictos para detectar conductas disruptivas en el aula. Docentes y orientadores escolares fueron instruidos para estar más atentos a los signos de agresividad, aislamiento o manipulación entre compañeros. El eco del caso de Mary convirtió lo que antes eran consideradas travesuras peligrosas en potenciales señales de alarma.
Los testimonios recogidos en aquellos años revelan el nivel de conmoción colectiva. Una vecina de Scottswood recordaba en una entrevista publicada por el Sunday Mirror que la comunidad no podía entender cómo una niña que jugaba en la calle con los demás había hecho algo tan terrible. Otros padres confesaban sentirse culpables de no haber visto las señales. Si lo hizo Mary, podría hacerlo cualquiera. Esa frase se repitió en más de un editorial y terminó por fijar en la opinión pública la idea de que la niñez por sí sola ya no era garantía de inocencia. Organizaciones civiles de protección infantil también reaccionaron. Algunas se movilizaron para exigir más inversión en programas de apoyo a familias vulnerables, denunciando que la familia de Mary había estado marcada por abusos y negligencia que pudieron haber sido atendidos a tiempo. Sin embargo, estas voces eran opacadas por la avalancha mediática que se centraba en la construcción del mito de la niña monstruo. Este mito persistió durante décadas. Cada vez que Mary Bell volvía a aparecer en los titulares, ya fuera por apelaciones legales o por reportajes retrospectivos, resurgía el debate sobre qué significa la justicia cuando la acusada es una niña. La figura de Mary se convirtió en un símbolo ambivalente. Por un lado, la encarnación del mal en la infancia. Por otro, la consecuencia trágica de un entorno roto que la sociedad había preferido ignorar. En última instancia, el caso no solo dejó víctimas directas, sino una herida colectiva que se tradujo en cambios culturales, legales y mediáticos. El moral panic generado por Mary Bell hizo que el Reino Unido se mirara en un espejo bien incómodo, el de una sociedad que temía a sus propios niños y que al mismo tiempo no sabía cómo protegerlos. El juicio contra Mary culminó el 17 de diciembre de 1968, apenas unos meses después de los crímenes. El tribunal, presidido por el juez Cusack, se enfrentó a una situación inédita: juzgar a una niña de 11 años acusada de haber arrebatado la vida a dos pequeños en circunstancias que horrorizaban a la nación. Tras escuchar los alegatos de la fiscalía, la defensa y las pericias psiquiátricas, el jurado declaró a Mary culpable de homicidio culposo con responsabilidad disminuida. De alguna forma, este veredicto buscaba reconocer la gravedad de los hechos, pero también la evidente inmadurez emocional y las alteraciones de personalidad que se habían expuesto durante el proceso. La sentencia impuesta no fue, como ya les comentaba antes, una condena carcelatoria convencional, sino lo que la legislación británica denominaba un detention at her majestic pleasure, es decir, la fórmula jurídica que equivalía a un internamiento indefinido en un centro de alta seguridad para menores, sujeto a revisiones periódicas y sin un plazo fijo de finalización. En la práctica significaba que Mary quedaba bajo custodia estatal hasta que se considerara que ya no iba a ser ningún peligro para la sociedad. El juez subrayó que el castigo debía acompañarse de un proceso de tratamiento intensivo y de la retribución pura y dura. De alguna forma no era compatible con la edad de la acusada. Mary fue trasladada inicialmente a un centro de detención juvenil especializado, pues donde comenzó a recibir asistencia psicológica y programas de educación. Las condiciones de internamiento estaban diseñadas para ser estrictas, pero no deshumanizantes. Sí tenía vigilancia constante, tenía rutinas estructuradas y sesiones terapéuticas que de alguna manera buscaban desarrollar en ella empatía y control de impulsos. Sin embargo, los testimonios posteriores del personal de esos centros revelan que su presencia generaba mucha tensión. Algunos trabajadores la veían como una niña perdida, marcada por una infancia de abusos. Otros la percibían como alguien profundamente manipuladora, difícil de reformar.
Con el paso de los años, Mari fue transferida entre varias instituciones, adaptándose a programas de mayor exigencia y restricciones distintas. La prensa no dejaba de recordarla a cada cierto tiempo y el estigma de ser la niña asesina acompañaba cada intento de rehabilitación. Incluso dentro de los muros de las instituciones, el eco de su caso dificultaba su integración. Aún así, los reportes oficiales registran progresos, mejoras en sus estudios, mayor control emocional y cierta disposición a la vida en comunidad. En 1980, 12 años después de su sentencia, Mari fue liberada en régimen de libertad condicional. Para ese entonces ya tenía 23 años. La decisión se basó en la evaluación de que ya no representaba un riesgo significativo para la sociedad y que de alguna forma había respondido positivamente a los programas de rehabilitación. Sin embargo, la liberación estuvo acompañada de una serie de medidas excepcionales. Primero, pues un cambio de identidad, estrictas restricciones de contacto con la prensa y la posibilidad de revelar detalles de su paradero. El gobierno británico argumentó que por encima de todo debía garantizarse su derecho a rehacer una vida sin ser perseguida por la sombra de su infancia. Es decir, de alguna manera le cambiaron la identidad para evitar el escarnio público. La medida fue altamente controvertida. Sectores de la sociedad británica protestaron airadamente al saber que Mary recuperaba su libertad bajo una nueva identidad. Para muchos, el fantasma del pasado seguía viva y la idea de que pudiera caminar entre ellos resultaba insoportable. Sin embargo, el Estado se mantuvo firme. Mary había cumplido la sentencia que la ley establecía y tenía derecho a la reintegración. Décadas más tarde, el caso de Mary siguió siendo objeto de debate legal y social. Uno de los aspectos más notables de su legado fue el precedente en materia de anonimato post-liberación. En 2003, cuando se descubrió que Mary había tenido una hija, la Corte otorgó a ambas protección judicial permanente frente al caso mediático. Se trató de una decisión sin precedentes conocida como Mary Bell Order, que reconocía el derecho de ciertos ex reclusos, particularmente aquellos que habían delinquido en su infancia, a mantener el anonimato para proteger su reintegración y la vida privada de sus descendientes. El caso dejó huella en la legislación británica y en la conciencia pública. Desde entonces se intensificaron las discusiones sobre cómo debe responder el sistema penal ante crímenes cometidos por menores de edad. El equilibrio entre la justicia, la protección de la sociedad y la rehabilitación del infractor se convirtió en un dilema recurrente. Mary se transformó en un símbolo incómodo, la niña que cometió actos atroces, pero también el recordatorio de que la infancia puede estar marcada por heridas profundas que derivan en tragedias. El legado de su historia trasciende la crónica criminal. Es un espejo que obliga a enfrentar preguntas perturbadoras. ¿Puede, de alguna manera, la niñez eximir del peso del mal? ¿O hasta qué punto es la sociedad responsable de los monstruos que engendra? Y sobre todo, ¿qué significa realmente la justicia cuando la protagonista es una niña que a la vez fue víctima y victimaria? ¡Guau, chicos! ¡Qué caso! Y sí nos mete mucho en un dilema moral bastante cañón. ¿Ustedes qué creen? El hecho de haber sido una niña de 11 años, asesina, que de cierta forma tenía ciertos rasgos psicopáticos, que era manipuladora, que sabía discernir entre el bien y el mal, pero que también
de alguna forma no sabía interiorizar los actos que había cometido, es inocente, es culpable. ¿Esta sentencia que se le dio a la niña fue justa o injusta, según ustedes? Me encantaría que me lo pusieran en los comentarios. Vámonos rápido antes de cerrar el programa a los saludines. Carlitos, muy buenas noches. Raúl, muy buenas noches. Lugo, buenas noches. Wonder, muy buenas noches. Muchas gracias, Wonder, por las 10 estrellitas y luego por otras 10 y luego por otras 10, 30 estrellitas. Muchas gracias. Spam, hola, muy buenas noches. Solrak, muy buenas noches. Atla, muy buenas noches, bienvenido. Wonder dice, mentes asesinas, bombón. Sí, o sea, ya nos estamos dando cuenta que las mentes criminales no solamente son de gente adulta, ¿no? Sino que en este caso en específico, la mente criminal venía de una niña. Cuéntenme ustedes si conocían algún caso en el que, bueno, o sea, quiten Estados Unidos, porque Estados Unidos es el semillero de niños asesinos y adolescentes asesinos. Pero quiten a Estados Unidos de la ecuación y de todos los tiroteos y esas barbaridades que suceden allá. ¿Ya habían escuchado el caso de algún niño de 11 años o niña de 11 años o menor, muy menor de edad, o sea que ni siquiera puede ser adolescente? Alguien de 11 años es un niño todavía. ¿Conocen o conocían algún caso que involucre a un niño asesino? Ya saben que en la cajita de comentarios ahí me pueden decir si conocen algún caso. Y si lo conocen, yo estaría encantada de investigar esos casos adicionales que ustedes me van comentando si es que los conocen. Estaría increíble. Y bueno, chicos, el recorrido por la historia y el caso de Mary Bell nos deja frente a un espejo oscuro, donde la inocencia de la niñez se entremezcla con el rostro más perturbador del crimen. A lo largo de esta emisión, hemos repasado hechos, contextos y debates desde la infancia quebrada de Mary hasta la sentencia que la convirtió en símbolo, desde la reacción social marcada por el pánico moral hasta las preguntas jurídicas y psiquiátricas que todavía hoy se repiten. Cada etapa del relato ha desdibujado una certeza: que la infancia no es sinónimo de pureza. La historia de Mary nos recuerda que en ocasiones la infancia también puede ser un territorio de sombras. Queda entonces la pregunta central: ¿el mal es inherente o se construye? Algunos sostendrán que Mary nació con una predisposición oscura, marcada por una naturaleza difícil de reprimir. Tal vez otros señalarán que fue el entorno, el abandono, el abuso, la negligencia, lo que cinceló en ella una personalidad rota que terminó estallando en tragedia. Tal vez la respuesta no sea absoluta, pero lo cierto es que su caso obliga a considerar la delgada línea entre la responsabilidad individual y la responsabilidad colectiva. La sociedad, por su parte, se enfrenta a dilemas que no han perdido vigencia. ¿Cómo responder ante la violencia ejercida por la juventud? ¿Qué medidas de justicia son realmente efectivas cuando los protagonistas no son adultos, sino niños, que de algún modo también han sido víctimas? Entre la necesidad de proteger a la comunidad y la obligación de rehabilitar a quienes aún tienen toda una vida por delante, se abre un campo de tensión que pocas veces encuentra un equilibrio justo. Y sin embargo, ahí radica la esencia de una civilización, en cómo decide tratar a sus miembros más vulnerables, incluso cuando han cruzado límites impensables. Pero
Pero también existe un riesgo que hoy debemos nombrar sin rodeos. La fascinación de la sociedad por la espectacularidad del crimen. El caso de Maribel fue, y hay que decirlo, en gran medida, moldeado por los titulares sensacionalistas de los periódicos o las revistas, por la construcción de la niña monstruo como figura de consumo mediático. Esa sed de espectáculo convierte el dolor en una mercancía y en lugar de comprender o prevenir, más bien lo que hace es alimentar el morbo y la condena. Frente a ello, la advertencia es clara. No podemos permitir que el horror se convierta en entretenimiento desprovisto de aprendizaje. El legado del caso nos señala un camino, el de la prevención y la protección infantil. No basta con reaccionar cuando la tragedia ya ocurrió. Es decir, después del niño ahogado a tapar el pozo, no. O sea, hay que tapar el pozo antes de que un niño se ahogue. Es necesario reconocer las señales tempranas de maltrato, negligencia y sufrimiento y ofrecer apoyo real a quienes crecen en entornos vulnerables. Tal vez esa sea la lección más dura, que la verdadera justicia no se juega únicamente en los tribunales, sino en la capacidad de una sociedad de cuidar antes de que el horror se materialice. Y mientras esta misión se acerca a su final, la atmósfera permanece suspendida. El reloj sigue marcando el tiempo, indiferente a nuestras dudas y temores. Y nosotros, chicos, quedamos con la pregunta más inquietante de todas. ¿Hasta qué punto comprendemos realmente lo que se oculta en la mente de un niño? Este es un cierre que no busca dar respuestas definitivas, sino dejar abierta a la reflexión. Porque en cada silencio, en cada sombra, resuena el eco perturbador de un caso que nos recuerda lo frágiles que son nuestras certezas. Si este tema ha removido emociones difíciles, les recuerdo que existen recursos de apoyo y líneas de ayuda especializadas en salud mental y protección infantil. Buscar acompañamiento no es signo de debilidad, sino de fortaleza. Y con esa advertencia cerramos. El programa termina, pero la inquietud permanece. El reloj sigue corriendo. Pero, ¿estamos seguros de hacia dónde? Y así, chicos, terminamos la emisión de esta noche. Los invito a seguir el hilo del terror y lo inexplicable mañana a las 10 de la noche, hora de México, en la hora macabra en vivo por Facebook Live. Les recuerdo que este capítulo estará disponible, ya saben, en mi canal de YouTube y Spotify, donde se pueden encontrar todas las emisiones de Perturbador y las de la hora macabra. Ahí me encuentran como Kabum Podcast. Síganme y formen parte de esta comunidad siniestra, chiquillos. Y si quieren escuchar leyendas y cuentos cortitos de terror y más, pueden unirse a mi canal de WhatsApp. Ahí el contenido es mismo tema, pero totalmente diferente estas emisiones. Y bueno, por mi parte, les agradezco muchísimo por acompañarme en esta emisión de Perturbador. Les deseo muy buenas noches y como siempre, les digo, dulces pesadillas.